Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que hoy también están conectándose con nosotros. Le doy gracias a Dios por una nueva oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra de hoy. Mi nombre es David Contreras y quiero compartir la palabra con ustedes. Hoy vamos a tratar el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, del verso 16 en adelante. Y vamos a leer empezando. Bueno, primero vamos a orar, que es lo más importante. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me permite a mí compartir con ustedes y bueno, que ustedes también puedan compartir conmigo esta palabra. Padre Celestial, Señor mi Dios, en este día, Señor, te doy toda honra y toda gloria por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno hasta hoy con nosotros, nos has bendecido, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra que se habla hoy, Señor, sea de provecho, de edificación para tu pueblo, Señor, y para aquellos que no te conocen también, Señor, que puedan alcanzarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces y todo lo que has hecho hasta hoy por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice esta palabra, bendice este canal y que sea de provecho para todos aquellos los cuales tú tienes preparados, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces decía que vamos a ver hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, del verso 16 en adelante. Y voy a leerlo todo y después lo vamos a ir, como siempre, desglosando. Dice así, el 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Sigue diciendo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, disculpen, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que hayas nacido un hombre en el mundo. También vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y la pregunta que ellos se quedaron atónitos o no entendían era la siguiente. Todavía un poco y no me veréis. Por supuesto que aquí vemos claramente, ¿verdad?, lo que Dios les estaba revelando a los discípulos, ¿verdad? Él les estaba diciendo que ya lo había dicho en otras oportunidades, pero les estaba recordando que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Pero ellos todavía no comprendían mucho, no entendían esto completamente, a pesar de que, bueno, vamos a ver más adelante que ellos sabían que los hijos de Dios iban a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo que no entendían, y lo maravilloso de todo esto, es que ellos iban a ser testigos presenciales, ¿verdad?, de su resurrección ya mencionada anteriormente. Fíjense lo que declara Juan, el capítulo 2, el verso 19. Jesús declara lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, fíjense, Jesús, de alguna manera, sus discípulos escucharon y algunas cosas, como yo les he dicho en estudios anteriores, que cuando él hablaba por alegorías, palabras, ¿verdad?, parábolas, en el momento sus discípulos no lo entendían. Una de las cosas importantes es que, claro, ellos estaban cubiertos, ¿verdad?,
pero todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos y algunas cosas no las entendía. Hoy en día nosotros entendemos mucho más porque además que la palabra fue revelada, el Espíritu Santo también nos da revelación de su palabra, ¿verdad? Y nosotros la entendemos. Pero bueno, entonces ellos no entendían esto maravilloso, que ellos iban a ser testigos presenciales, porque piensen ustedes esto, que les quiero comentar, fíjense. Ellos vieron a Jesús llevar la cruz, lo vieron azotado, lo vieron herido, lo vieron, bueno, maltratado tremendamente. Luego vieron cuando lo colgaron en el madero y ellos fueron presenciales de cuando ya agonizó, después de agonizar, él muere y un soldado le entierra una lanza para ver si ya estaba todavía vivo. Ellos vieron su muerte. Las mujeres y José de Arimatea puso el sitio de la tumba, ¿verdad? Y entregaron y metieron a Jesús en esas tumbas que se hacían en aquella época. Ellos vieron todo eso. Pero ellos en el momento no entendieron, pero quizás podían pensar, bueno, sí, Jesús se fue y resucitará en el día postrero, ya no lo veremos más. Posiblemente vamos a ver que ellos de alguna manera quedaron como desamparados, pero bueno, sigamos en el tema para que ustedes vean que Jesús ya había declarado esto varias veces. Entonces, fíjense, Jesús en varias oportunidades habló de su resurrección, pero el mejor ejemplo es con Lázaro, el hermano de María. Ella le dijo, cuando Jesús esperó, recuerdan, si lo han leído, a él le avisaban que Lázaro había enfermado y él le dijo a sus discípulos, todavía no vamos para allá. Y entonces él esperó, por todo esto es el plan de Dios, él esperó el tiempo y luego Lázaro murió porque él iba a hacer una obra maravillosa para testimonio de los que estaban con él, de los que alrededor de él estaban, ¿verdad? Entonces, dice, les leo, entonces Marta le dijo lo siguiente, en Juan 11:21 lo podemos leer, lo que le dice Marta cuando Jesús regresa con sus discípulos a ver lo que había sucedido con Lázaro. En Juan 11:21 dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y él le contestó, en Juan 11:23 le contesta, estoy extrayendo lo importante que quiero compartir con ustedes. Dice, tu hermano resucitará. Ella le dijo, si tú hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Eso era lo que ella le estaba tratando de decir, porque ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar a las personas, ¿verdad? Eso era lo que Dios le había dado a su hijo, ¿no? Pero entonces ella le dice, si hubieras estado aquí, caramba, mi hermano no hubiera muerto. Y él le contestó y le dijo, tu hermano resucitará. Pero ella contestó en Juan 11:24, como le digo, estoy sacando los extractos, en el 11:24 ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Se notan ahí? Ellos sabían, ¿verdad? Desde la antigüedad sabían, ¿verdad? Que iba a llegar un día en que Dios iba a resucitarlos a todos, en el día postrero, en el día final. Ellos conocían eso. Pero lo que no entendían los discípulos, cuando Jesús le habló de que un poco de tiempo y no me veréis, les estaba diciendo, yo me voy a ir, voy a estar 3 días fuera, muerto, pero ustedes van a tener el privilegio, el honor de verme resucitado, porque no todas las personas vieron a Jesús resucitado, fue un grupo. Dice que al final habían como unas 500 personas cuando él ascendió. Él no se le presentó a todos, él solamente se presentó a un grupo para que lo vieran, tocaran su cuerpo. Ustedes se recuerdan que Tomás le decía a sus discípulos, oye, yo no creo, no puede ser, esto para él era inconcebible que Jesús estaba vivo, porque él vio morir a Jesús. Para él era inconcebible. Él decía, mira, si yo no veo sus manos, la herida de sus manos y no veo su costado, no creeré que él resucitó. Y ellos esperaban la resurrección el día postrero, pero como fue tan inmediato, él no lo podía creer, hasta que se le apareció Jesús y le dijo, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo en mi llaga, toca aquí, y no seas incrédulo sino creyente. Y bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído. No lo hemos visto, pero hemos creído. Entonces ellos estaban con esa cuestión de que
tenían esa duda. Y ustedes, yo no lo apunté aquí, pero ustedes pueden darse cuenta que en algún momento Jesús estuvo con ellos, comió con ellos lo reconocieron, pero no le preguntaron nada, quedaron todos callados y más o menos, fíjense lo que dice aquí, ya ustedes, voy a buscar aquí, fíjense. Pero en aquel día no me preguntaréis nada. Ellos algunos, en algunas citas, ellos estaban con Jesús sentado, pero nadie, ninguno de los otros preguntaba cómo era la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, eso, mis hermanos queridos, es lo que nosotros vamos a ser partícipes de esa resurrección, de esa primera resurrección. Entonces Jesús se vuelve a hacer aquí otra mención en otro pasaje, ¿verdad? Que lo vamos a leer, ¿verdad? En Jonás, ¿verdad? No tengo la cita, pero no la puse, pero él hizo una comparación de lo que él iba a vivir, ¿verdad? La hizo, luego más adelante la presenta, ¿verdad? Los apóstoles como ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesús le responde con el ejemplo de Jonás y dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él estaba hablando de que Jesús iba a morir, iba a estar en el corazón de la tierra, y entonces al tercer día gloriosamente iba a resucitar. Él es el primogénito en la resurrección, él es el primogénito, el primero, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo que nosotros, mis hermanos, vamos a ser partícipes de eso. Un día sonará la trompeta. Dice la Biblia en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, la escucharán primero, la trompeta la escucharán. Luego dice que nosotros, los que quedemos en esta tierra, los que hayamos quedado, seremos transformados de un abrir y cerrar de ojos. Todo esto, como yo le dije en el audio anterior, todo esto va a suceder, y quiero decir con esto que no quiero influenciar en lo que ustedes creen, ¿verdad? Porque mi trabajo no es influenciarlo, cada quien tiene que buscar lo que considera correcto, pero todo eso que estoy hablando de que un día sonará la trompeta, eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Cuando venga ese momento fuerte, entonces sonará la trompeta y nosotros entonces seremos transformados. Los que hayan muerto serán resucitados y nosotros nos iremos con él. Es una promesa maravillosa, mis hermanos, y tú, amigo que nos escucha, que nos ve, tú también puedes ser partícipe de esa promesa maravillosa. Pero vamos a volver al tema para no salirnos. Entonces, dice que quiere decir todavía un poco. Como les dije, ellos no pensaban volver a ver a Jesús, ¿verdad? Ellos decían, wow. Yo les dije, imagínense cómo se sienten cuando ellos eran, que Jesús era su líder, pues iban con él y él los llevaba para acá, iban y predicaban, y de la noche a la mañana muere Jesús y ellos quedan como, se sienten como desamparados, se sienten que como que perdieron perdieron el rumbo. Y por eso él dice que él tenía que presentárseles a ellos para incrementar su fe, porque Jesús pudo haberse ido con el Padre, ¿verdad? Y listo, y dejarlos a ellos seguir avanzando. Pero el propósito de Dios no era eso. El propósito de Dios era que hubieran testigos que pudieran ver, sobre todo sus discípulos, que vieran lo que Dios había prometido, que Él iba a resucitar, Y Él se lo dijo varias veces. Pero ellos se entristecían pensando que Jesús, cuando Jesús le hablaba, que tenía que morir. Pero ese era el propósito de Dios. Permiso para tomar un momentico algo aquí, para aclarar, y continúo. Y fíjense, más adelante vemos que, voy a leer aquí el verso 21 de Juan, ¿verdad? 16:21, que dice así. La mujer, él dice, del 20 pues. Bueno, el 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Él pone este ejemplo, ¿verdad? Él pone este ejemplo
para los discípulos, ¿verdad? De decir que no tenían por qué tener tristeza, ¿verdad? Porque podían haberse sentido solos, desamparados. Y saliendo un poquito del tema, quiero decirte a ti, mi hermano, que tú me escuchas, el enemigo de nuestras almas es habilidoso para hacerte sentir que Dios no te escucha, para hacer sentir que tú no estás en sintonía con Dios. Es posible que tú hayas caído o hayas fallado en algún momento en el camino, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Si tú te restauras y continúas caminando, pues Dios te perdona y sigues adelante. Pero el diablo es astuto para hacerte sentir que tú estás desamparado, que Dios no te escucha, cuando estás pasando por diversas pruebas, ¿verdad? Cuando estás luchando, cuando pasan cosas en tu vida, tú te sientes que a veces el diablo te dice que tú estás solo, que te sientes como desamparado, que Dios está muy lejos de ti. Nada cierto es eso. Dios siempre está ahí pendiente. Lo que nosotros necesitamos es buscarlo en comunión con Él, entrar en comunión con Él. Cuando tú te sientas solo, te sientas desamparado, sientas que Dios, porque no es así, sientas que Dios no está contigo, tú tienes que empezar a buscar de Dios. Dice la Biblia que acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Entonces, si tú te acercas a Él, entonces Él se va a acercar a ti. Así también, amigo que nos escucha, si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Porque mucha gente piensa que son merecedores de bendiciones de Dios cuando ni siquiera practican la verdad, cuando ni siquiera buscan de Dios, cuando están practicando sus cosas malas. Yo no quiero decir que Dios no pueda bendecir al que Él le parezca mejor, pero si tú caminas en la verdad, si tú caminas en el camino del Señor, pues tu vida de una u otra manera es bendecida, ¿verdad? Yo no estoy hablando de bendiciones físicas, no estoy hablando de bendiciones materiales, que también están en el camino, pero estoy hablando de bendiciones espirituales, el gozo, este gozo que Él dijo que nadie nos los podía quitar, el gozo de la salvación, que tú sientes cuando tú sabes que Dios murió por ti en una cruz, que Dios pagó un precio precioso por tus pecados. Entonces, ese gozo nadie nos lo va a quitar, mi hermano. Ese gozo inefable que Dios nos ha dejado a través de su Espíritu Santo, nadie los va a quitar. Entonces, Jesús compara al ejemplo de la mujer, ¿verdad? Cuando hubo ese gozo de que ella siente cuando pasó ese sufrimiento, esos dolores, pero al momento de nacer, el hijo se olvida de todo eso, ¿verdad? Y dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, el enemigo de nuestras almas no puede quitarnos ese gozo inefable que nosotros como hijos de Dios tenemos, ¿verdad? Él nos prometió, acuérdense, que Él le dijo a sus discípulos, en esas citas anteriores le dice que era conveniente que Él se fuera. Ellos no entendían, decía, a ustedes, mira, les sale mejor, les conviene que yo me vaya, pero ellos dirían para sí mismos, pero ¿por qué quiere Él que nosotros entendamos que Él quiere, es mejor que nos vayamos? Dice, porque entonces Él decía, porque cuando yo me vaya, vendría otro en mi nombre, el que lo iba a consolar, el que lo iba a guiar, el paracleto de Dios para poder caminar con el gozo en Él, en nosotros. Por eso era necesario que Él se fuera, porque Él vino con ese propósito. Recuerdan que eso lo hemos hablado en otros temas anteriores, que en la antigüedad, en algunas determinadas personas estaba el Espíritu Santo, no en todas las personas, ¿verdad? Estaba, pero luego que viene Jesús y muere, ¿verdad? Y paga el precio, entonces el Espíritu Santo se reparte en toda carne. Eso está en Joel también, lo podemos leer en Joel. Voy a ver si pongo la cita al ladito de Joel. Pero entonces el Espíritu Santo ahora iba a morar en nosotros, iba a ser nuestra guía, nuestro consuelo. Él nos iba a guiar a toda verdad y toda justicia, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, nosotros esperamos el día de nuestra resurrección gloriosa, cuando suene la trompeta y seamos llamados a reunirnos por Él. Ese día maravilloso, mi hermano, está pronto a venir. Tenemos que pasar otras cosas antes de que venga eso, pero eso va a venir. Y seguro que todos hemos pasado de una u otra manera en nuestro caminar, hemos sentido tristeza porque vemos que el mundo va en desenfreno, los valores morales han caído, los espirituales también, la gente se ha degradado, vemos hoy en día cómo está el mundo de pervertido, pero nosotros confiamos en el Señor, porque Él nos dijo, yo he vencido al mundo. Así que mis hermanos,
Los discípulos fueron testigos de primera mano de la resurrección de Jesús y luego partieron con él a través de su muerte, porque también los discípulos tuvieron que morir también. Pero nosotros, hermanos, esperamos ese día glorioso. Así que no te desanimes cuando tú veas que el mundo está convulsionado, cuando tú veas que cosas que suceden que tú no te imaginaste que podían suceder. El Señor Jesús nos advirtió que no nos asombráramos, que no nos perturbáramos por esas cosas, más bien que nos gozáramos, porque entonces quiere decir que nuestro día se acerca. Así que mi hermano, mi amigo, mantente firme, adelante, con el gozo del Señor, porque Él es el único que nos da gozo, paz y alegría. Y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y tú, amigo que nos escucha, yo quiero hacerte una invitación. Si tú necesitas un cambio en tu vida, si tú crees que estás solo, mucha gente, el diablo las ha puesto en depresión y ponen su vida en depresión y terminan con el suicidio. Y mucha gente termina en las drogas, mucha gente termina entregando su vida al pecado por ese vacío espiritual que tienen. Pero cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, ese vacío lo llena el Señor y el Espíritu Santo viene a morar en ti y hay un gozo inefable que tú puedes recibir. Yo voy a hacer una oración y si tú estás ahí y si tú estás escuchando este mensaje y quieres que el Señor transforme tu vida y la cambie, yo voy a orar por ti y si quieres ora tú también. Tú preguntarás, ¿cómo es orar a aquellos que no conocen a Dios? Bueno, yo puedo hacer una oración para que tú la repitas conmigo y luego yo oraré por ti. Voy a hacer esta oración y si tú estás ahí, pues la puedes repetir conmigo. Padre Celestial, Señor mi Dios, te pido que me perdones mis pecados, Señor. Reconozco que he hecho lo malo hasta hoy delante de tu presencia. Y yo te pido que tú me perdones, Padre, que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo venga y more en mi vida. Perdóname, Señor, y hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ti, amigo, y voy a orar también por mis hermanos que están escuchando este pequeño mensaje para que tengan confianza y Dios esté con ellos y con todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy damos gracias por este mensaje, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de ser un día, ser partícipes de la primera resurrección, Señor, el cual podemos verte un día cara a cara, Señor, y abrazarte y darte toda la honra y la gloria, Señor, porque en medio de toda tristeza, en medio de toda desesperanza, Señor, tú nos guiaste por el buen camino, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a aquellos, Señor, que están, Señor, en problemas, en necesidades, tanto espirituales como económicas. Y mira a aquellos que no te conocen, Padre, que están escuchando tu palabra, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, Padre. Ven, Espíritu Santo, y toca esos corazones vacíos, Padre, para que ellos sean llenos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Ha sido un placer. Espero verlos pronto. Voy a tratar de continuar haciendo estos videos una vez por semana. Y bueno, te pido que te unas al canal si estás interesado en escuchar la palabra de Dios. Y bueno, mi interés no es hacer muchos seguidores. Yo te pido que te unas al canal no para hacer seguidores. Yo no estoy buscando seguidores. Yo estoy buscando es de difundir la palabra por este medio y la oportunidad que tengo. Así que si tú quieres suscribirte, perfecto. También te invito a que le envíes este video a otros que necesitan, ¿verdad?, de palabras de consuelo. En el nombre de Cristo Jesús. Bye.